una situación compleja y a la que nosotros como organización llegamos tarde. Nosotros nos formamos como organización en el año 2003 cuando todo esto estaba en marcha ya. Y fue difícil reaccionar. Es decir, el plan a nivel municipal es más antiguo porque es de finales de los años 80. Durante los años 90, sobre todo a partir de la mitad de los años 90 es cuando empieza a urbanizarse en serio la zona. Pero en aquel momento no hay ninguna organización. Las gordas de Cantabria sí, Arca, Ecologistas en Acción, que son precisamente, sobre todo Arca, los que se mantuvieron firmes en la postura e iniciaron parte de los procesos judiciales, dieron inicio a parte de los procesos judiciales que actualmente han resultado en sentencias de derribo. Nosotros como organización local llegamos tarde a todo eso, porque ya estaba todo en marcha. Nosotros nos enfrentamos ya a nuevas urbanizaciones, pero lo fundamental ya estaba hecho, y sobre todo a los problemas ambientales que conllevaba, es decir, urbanizar una zona y no tener los servicios mínimos de evacuación de aguas residuales o integración Cuando nosotros comenzamos, ahora mismo las aguas residuales de Liencres, Soto de la Marina, etcétera, se llevan a la gran depuradora del sistema de saneamiento de la bahía. En aquellos años no está conectado todo aún, pero en aquellos años no estaba conectado prácticamente nada. La mayor parte de los residuos de aguas residuales urbanas llegaban a la ensenada del Portillo donde estuvimos antes, sin tratamiento, sin nada, a través del regato del río que atraviesa. Pero de canalizar las aguas residuales es que es una cosa más o menos moderna, ¿no? Fueron los romanos, claro, entonces no nos ha dado tiempo a adaptar. No ha dado tiempo, no. Claro. De todas maneras, aquí debido a la meteorología es complicada porque no hay redes separativas, sobre todo las antiguas, pues eso, además de las residuales, pues llevan pluviales, porque lo que se hizo fue utilizar regatos existentes, etcétera, ¿no? Entonces tienes el problema de que cuando llueve, por un lado tienen las aguas residuales muy diluidas y no pueden entrar a la depuradora, no deberían entrar, te cargan los filtros biológicos. Claro, no tienen alimento y se mueren. Eso es. Qué fuerte. Entonces eso se alivia, tienes aliviaderos de tormentas. Me va a romper la cabeza con tanta info, pero mucho, sí. Que no, hay info ahí, lo que pasa es que no está conectada, claro. O sea, eso es obvio. Si las fluviales van tan bien y llueve mucho, como es el caso, en Almería posiblemente no hubiera mucho problema. No tienen tanto problema. Lo tienen en los momentos en los que tienen momentos fuertes precipitaciones, cuando en llenan las ramblas, pero... Eso es. Y entonces no es un problema crónico, para entendernos, ¿vale? Es un problema agudo que se soluciona. Y se soluciona. Sin embargo, aquí... Autolimitante. Eso es. Aquí, debido a que es un problema, se convierte en un problema crónico debido al régimen de precipitación. Y sí que se ha avanzado en algunos barrios y en algunas zonas con redes separativas, pero está muy poco desarrollado por el momento. Entonces, incluso la ciudad de Santander tiene aliviaderos de tormentas potentes. Y tienen durante los picos de precipitación, pues liberan aguas residuales. Jóvenes, tenéis que alimentaros. Hemos hecho deporte, recreo y trabajo. Eso a todas las profesiones no lo integran de esa manera, ¿eh? Somos unos privilegiados. ¿Tú eres de aquí? De San Cibrián, un pueblo que está aquí cerca, sí. O sea, que esto lo has visto cambiar un poquito, ¿no? Sí. ¿Y cómo se vive? Muy duro. Ha sido duro por momentos, sobre todo cuando era más joven. Ahora tengo otra filosofía porque no queda otra tampoco. Es decir, hay cosas que puedes controlar, puedes cambiar y otras que no. Además, yo tengo el recuerdo clavado de mi abuelo, que es de otro pueblo todavía más cercano a Santander, que vivió el mismo proceso. Vio cómo la ciudad crecía, se expandía y se comía su lugar. Entonces eso siempre que íbamos en autobús a Santander lo comentaba, yo le vi con lágrimas, ¿no? Contarlo. Entonces a mí se me quedó también eso un poco grabado y durante años fue difícil ver esto, ver lo que estaba pasando. Pero en cierto modo esa es la gasolina que tenemos ahora mismo para seguir trabajando. Sabemos que hay cosas que no vamos a poder controlar, que no vamos a poder modular, modificar, pero otras que sí.
Entonces conocemos nuestros límites, conocemos los límites, conocemos el tablero de juego y en ese tablero jugamos en la medida de nuestras posibilidades, que no son muchas porque somos una organización pequeñita, muy modesta, con pocos medios, pero probablemente el reconocimiento UNESCO sirva para Hombre, joder, lograr es que mayores fines. estéticamente es brutal. Es brutal, sí. Además es que para los geólogos tiene que ser una flipada. Sí, Tú, perdón, eres geólogo, yo soy ambientólogo. pero es que supongo que vendrán aquí y estarán viendo la historia de Sí. los últimos no sé cuántos mil años ahí. El mar les ha hecho el favor de, venga, os voy a De enseñar el limpiarlo. libro. Efectivamente. Os voy a abrir el libro para que veáis las hojitas que hay. Ese es lo que ve un Y geólogo. además es que estéticamente parece, o sea, hay momentos en los que parece, yo me he imaginado un gigante que ha venido y ha abierto así un libro enorme. Y entonces, bueno, tienes todas las hojas ahí ordenaditas. Sí. Es Hoy no brutal. nos hemos detenido mucho, pero en cada una de esas capas podemos obtener Os mucha he dicho que no información. había preguntas. Yo digo, claro, no era mi momento de... pero te hubiera Podía haber sido. fundido. Bueno. Ibas diciendo cosas y decías, uy, claro. Yo, como suele pasar, ¿no? A veces descubres ciertas cosas si tienes a alguien apasionado al lado que te lo cuenta, ¿no? Ya. A lo mejor has pasado 1000 veces por delante de algo que no lo sabes apreciar hasta que alguien no que te lo cuente, sino que le meta pasión. Yo creo que Sí. esa es la clave. Bueno, que te ¿no? haga que te oriente la mirada también un poco, porque fíjate que parte del público de hoy es local. Conocen la zona y han paseado 1000 veces, pero cuando les cuentas lo que hay detrás, que además aquí es muy fácil porque el propio paisaje te hace hacerte preguntas. Entonces, nuestro papel como guías es sencillamente dar respuesta a las preguntas que ya sabemos que se puede estar haciendo quien está viendo ese paisaje. Es muy fácil, hay lugares en los que la geología es apasionante y puedes contar historias muy potentes, pero que conectar eso con el paisaje y con lo que está viendo y con lo tangible que hay en el paisaje de esa geología es más complicado y menos directo. Entonces aquí es mucho más sencillo, ya te digo, porque directamente la gente que visita y que ve el paisaje se hace ciertas preguntas y si tú que ya conocemos parte de ellas al menos, le vas dando respuesta y en cuanto a eso, a los cambios que experimenta esto, claro, inicialmente cuando tenía la edad de estos chavales, muy mal. De hecho, yo me fui a estudiar fuera y no quise volver aquí en 10 años. Yo estuve viviendo fuera también porque estaba muy a gusto en León, pero no quise volver en 10 años porque cada vez que venía era un disgusto más. Pues llega un momento en el que tienes que asumir que ciertas cosas van a cambiar y hay cosas que hay que asumir. El mundo cambia, la sociedad cambia, la cuestión es esa, es saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes influir, qué cosas puedes cambiar. Y sobre todo tener una idea realista de hasta dónde puedes llegar. Porque si no te desesperas. Y pasa con otras organizaciones Me lo puedo ambientales. imaginar que... ¿Cómo? Perdón. Que me puedo imaginar eso, que acabes desesperado y acabe... Sí, es una sensación de impotencia, de decir, ¿cómo coño no se dan cuenta que aquí se puede hacer otra cosa? Y es decir, cuando la idea del geoparque es una idea antigua. Aquí se plantea en el año 99, cuando todavía no existen geoparques en el mundo. Es decir, estaba el debate en el ámbito académico y a nivel de UNESCO, pero no existían geoparques todavía, y aquí ya estaba el debate ese. No se adoptó hasta mucho tiempo después porque entraba en juego esa dicotomía entre la protección y el darlo a conocer, hasta que nos dimos cuenta que independientemente de que se diera a conocer o no, esta zona se estaba degradando y que la mejor alternativa para conservarlo Era difundir, era riqueza, ¿no? Y sobre todo que no ser solamente los grupos conservacionistas o ecologistas los que luchamos por esto, porque al final estamos luchando por un bien colectivo en el que al final estábamos solos y con la gente en contra. De lo que se trata es de hacer, de transmitir y de contagiar esa necesidad de la conservación a otros sectores no habituales del mundo del ecologismo o de los movimientos sociales. Ese era un reto muy importante aquí. Y es lo que finalmente llegamos a las mismas conclusiones a las que están llegando los geoparques UNESCO, es decir, de manera independiente y operando sobre el territorio hemos llegado al mismo camino, nuestro camino ha confluido y por eso finalmente en 2015 decidimos
optar al reconocimiento de UNESCO, entrar a la Red Mundial de Geoparques. A pesar de que este espacio es distinto a la mayor parte de los geoparques UNESCO, que suelen estar en comarcas deprimidas y de lo que tratan es de generar una economía vinculada al patrimonio geológico que pues ayude a frenar la despoblación, etcétera, etcétera. Pero ese no es un requisito necesario de los geoparques UNESCO, es una realidad en la conformación de la mayor parte de los geoparques, pero no todos son así. Hong Kong, la isla de Hong Kong es un geoparque. La isla de Jeju en Corea, que es una isla turística y bien desarrollada, es un geoparque UNESCO. Es decir, un geoparque UNESCO no tiene necesariamente que responder a ese patrón. Pero en concreto en España suele ser el patrón. Entonces la cuestión es que ahí encontramos una manera de tratar de involucrar a la sociedad en su conjunto, fundamentalmente o inicialmente el tejido económico, también las administraciones. Hemos conseguido, de lo que más orgullosos estamos, por cierto, hago un pequeño paréntesis, es en la construcción de la marca Costa Quebrada. Esto nunca se llamó Costa Quebrada, el nombre se lo puso nuestro presidente cuando escribía poesía en los años 70, 80, y hemos conseguido que todo el mundo lo llame Costa Quebrada ahora mismo. Y lo que cuando empezamos a instalar paneles, los vecinos de Liencres o de Soto nos decían, esto nunca se llamó Costa Quebrada, ¿qué es eso de Costa Quebrada? Bueno, con las ampliaciones progresivas después de unos cuantos años a otros municipios, lo que dicen ahora, no, Miengo no es Costa Quebrada, es esto, no Miengo ni Santillana ni... Ahora luchan por quién es y quién no es, parte de la marca, ¿no? Lo cual el debate es superfluo porque es pasajero, pero lo importante es que hemos creado una identidad a la que se suma la gente, se suman los negocios, se suma un colegio que ha cambiado su denominación por Costa Quebrada, se suma los municipios que ahora mismo están en una dinámica colaboradora y de hecho somos socios del proyecto Geoparque. No somos nosotros, es el territorio en su conjunto, incluyendo todos los ayuntamientos, consejerías con competencias en el gobierno de Cantabria, negocios de diferentes tipos, de turismo activo, de producción en ecológico, de producción agraria en ecológico, destilerías, es decir, todo tipo de negocios a los que les interesa y les parece atractivo formar parte de esta identidad de una forma más activa, ¿no? Entonces es un poco el logro desde mi punto de vista, y yo creo que lo compartimos todos los que llevamos desde el inicio en la organización, es ese, es haber conseguido que una marca que no existía en un territorio hostil se afiance y se asimile. Tenéis la ventaja de estar muy claramente localizado, o sea, o Costa Quebrada podría extenderse hasta el infinito más allá. Al infinito no, porque siempre, de hecho, las sucesivas expansiones que ha experimentado el territorio inicialmente era exclusivamente la franja litoral de Santa Cruz de Bezana y Piélagos. Posteriormente, en 2015, se tiene en cuenta o se incorpora todo el territorio de esos dos municipios más Santander, porque hay una conexión geológica y a nosotros en nuestro discurso, tanto en actividades divulgativas como de otra índole, nos pedía esa ampliación, es decir, hacíamos continuas referencias a ese territorio, la otra parte del sinclinal, el otro flanco del sinclinal, por lo tanto ampliamos allí y siempre por razones de este tipo hemos ido ampliando, es decir, hay un fundamento geológico muy fuerte, es una unidad geológica y no la abarcamos actualmente en su integridad, llegamos por el oeste solamente hasta Santillana del Mar, podría llegarse hasta el límite con Asturias, porque es una unidad completa. Asturias habéis topado? ¿O porque no, ahí ya geológicamente es otro...? Bueno, penetran un poco, estos materiales penetran un poco en el oriente asturiano. Es en la cuenca cretácica de esta parte, de la parte norte de la... ¿Los buzones de Pría y todo esto? Eso ya, geológicamente ya no, porque esos materiales son paleozoicos, son más antiguos. Vale. Esto tendría relación con el Jurásico asturiano. Vale. Una relación más estrecha con él. De hecho, tenemos relación estrecha y forman parte de nuestro comité científico el Museo del Jurásico de Asturias. Pero digamos que el límite autonómico sería el potencial área hacia el oeste. Hacia el este no hay posibilidad de ampliación del territorio, pero eso se verá.
no podemos abarcar todo ese territorio, las ampliaciones tienen que ser progresivas porque implican... Hay que afianzar el trabajo sí, hay que ir asentando la red de paneles interpretativos en todos los municipios, el trabajo básico de diseño de rutas en cada uno de los municipios, de itinerarios, el contárselo a la población, el involucrar a pues eso, productores en ecológico, por ejemplo, entre otros artesanos, empresas de turismo activo, empresas de todo tipo, hostelería, y todo es un trabajo que no se puede hacer de la noche a la mañana y que además no conviene, aunque se pudiera, porque el crecimiento tiene que ser natural. Claro, si no te vas a hacer lo mismo. Acabas en callejones sin salida, que no sabes gestionar. Porque la administración nos ayuda. Sí, la administración nos ayuda. De hecho, los fondos con los que trabajamos son en gran medida públicos, sí. Es un convenio de marco de colaboración con los ayuntamientos y la consejería, y las consejerías con competencias, y de ahí sale nuestro presupuesto, la parte principal. Luego las actividades nosotros tuvimos que desarrollar. Teníamos dentro de nuestro plan estratégico el desarrollo de producto turístico, transformar la divulgación científica en un producto de geoturismo, de turismo para el gran público, que es un poco a lo que habéis venido hoy, y el safari en el que estaremos esta noche. La idea es transferirlo al tejido económico en el futuro, cuando se den estamos en ese proceso ahora mismo. Hay que formar, hay que asegurar que la calidad que ofrecen los operadores o las empresas es la apropiada, que responde al espíritu de la marca, que también nos preocupa mucho, porque hay, incluso el cómo transmite las cosas un guía es algo que tenemos acordado entre nosotros y que forma parte de la marca. El tema de no tener a alguien que sea muy distante con el público. Si nos llega un guía que es muy serio, no va a poder trabajar con nosotros, porque esa no es la idea. No queremos tampoco a alguien con una formación académica brutal, pero que no sepa transmitir con cercanía y que no sepa llegar a diferentes estratos de los que te vas a... Claro. Gente que sea un cirujano que te va a rebatir y alguien que no va a tener esa... Sí, aunque no sea a un nivel tan exigente, pero hay que tener en cuenta que aquí llegan pocos, pero en el futuro llegarán geólogos que saben de geología. Tienes un guía que no sabe de geología, con ese se desenvuelve muy bien y le va a pillar en un momento. Entonces... Perdón, Nada. Es tabaco, no es COVID ni nada, yo me hago pruebas cada poco. No te preocupes que... El reto es dar respuesta a esa persona y al mismo tiempo a la familia que viene con niños pequeños. A los niños pequeños en estas es complicado, sobre todo ahora que vamos un solo guía. Los nocturnos sí que están más adaptados a ese público. Pero tienes ese reto. Y eso es fundamental porque es lo que hace que muevas gente, que la hostelería reciba gente y que tengas al hostelero como aliado. Que vea que ese tipo de turismo, que es distinto al que hay actualmente, que es rentable, que le va a permitir desestacionalizar, trabajar durante todo el año, no tener que soportar durante el verano una masificación brutal en la que trabajas. Sí, haces dinero el establecimiento, los camareros no. Los camareros ganan lo que ganan y lo van a ganar igual, tengan que atender a 200, 300 mesas en la jornada que teniendo que atender a menos, ¿no? Y el poder desestacionalizar la hostelería es fundamental. Y esas cosas, cuando no teníamos esta idea en mente, no las teníamos en cuenta. Por lo tanto, era muy difícil tejer alianzas. Es decir, tú hasta que no hablas el lenguaje que habla la gente que necesitas y que quieres además, porque son nuestros vecinos, son nuestra gente. Entonces, hasta que no hablas su lenguaje o no entiendes sus necesidades, no puedes dar respuesta a eso. Aceptar sus necesidades, que a veces puede ser hay que aceptarlas. Y hay que saber también hasta dónde aceptas, porque no todas son aceptables, ¿no? Y no todo el mundo puede participar de esto, porque no todo el mundo está dispuesto a operar de cierta manera, etcétera. Es complicado. Pero claro, por lo menos tienes que estar tienes que tener esa empatía para saber por qué necesita eso, desde dónde lo pide. Claro, no es fácil, claro. Sí. No es fácil. ¿Y tú crees que tienes ventaja
la asociación, hay más gente de la zona, o sea, tenéis una ventaja por tener interlocutores que sois del sitio. Es una ventaja, sí. Sí, dentro del equipo estamos, la responsable de turismo y yo somos locales, es decir, tenemos relación. Lo que pasa es que estos pueblos siempre han sido muy cerrados. Sí, pero de repente alguien te habla, sí, pero si era pero nos mía, conocemos. o era no, sé y quién, nos conocemos, pues está la chica que atiende el estanco, fue compañera mía en el cole y bueno, nos conocemos y eso hace que las cosas sean más sencillas. Lucía, la responsable de credibilidad, a lo mejor sí, también, ¿no? Sí. Para el sector concreto de los habitantes locales y de los negocios de largo recorrido, la gente nueva pues es distinto. Con ese sector siempre tuvimos más. Ahora vamos a feeling. discutir de eso, dale. Sí, o sea, sí. acaba lo que vas, pero... Pero con los habitantes tradicionales, por ejemplo, sí que nos ayuda, porque tenemos familia en común, tenemos muchos lazos y hay cosas muy chulas que emprendimos justo antes del COVID que tuvimos que interrumpir. Estábamos haciendo un documental precisamente sobre relacionado con un naufragio que hubo aquí de un pesquero pequeñito de Lastres, que a consecuencia de aquel naufragio hubo familias, hay familias mixtas aquí, hay parentescos entre Lastres y esta zona, y estamos preparando un documental muy chulo. Lo que pasa es que el COVID interrumpió el trabajo y sobre todo murió parte de los tripulantes que sobrevivían aún, que tenían un testimonio muy chulo que brindar, entonces se nos ha quedado un poco coja la idea, pero la mantenemos porque eso nos permite afianzar también la relación con el Muja. El Muja está en Colunga, en el mismo municipio, y establecer un hermanamiento, aunque estos municipios están hermanados con otros, pero no tienes límites, puedes hermanarte siempre con más. Hermanos, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces eso estaba bastante avanzado, que nuestros escolares pudieran ir al Muja una vez al año, invitados por el Ayuntamiento de Colunga, y a la inversa, que los escolares de Colunga vinieran aquí a ver esto y que a través del nexo de la geología y de esos nexos ya difusos, ¿no? Familiares, pero establecer una relación más fluida, porque es cierto que a Cantabria viene mucha gente del País Vasco, viene mucha gente de Castilla y León, pero el flujo desde Asturias es muy bajo. Sí. Los asturianos no tienden a venir hacia acá, no tienen una especial simpatía por la zona, no tienen una... y cuando la potencialidad es muy alta, de poder generar nexos sinergias más cercanos. Está clarísimo. Sí. Sí, esto... yo me casé en Pimiango, o sea que lo he... Sí, eso lo conoces. Sí. Y es curioso, ¿no? A partir del DEVA ya la cosa ya es otro mundo, ¿no? Y siendo eso muy reciente, porque todo el oriente asturiano es mucho más próximo a Santillana del Mar o a Comillas que al resto de Asturias, porque de hecho históricamente son las otras Asturias, las Asturias de Santillana, ¿no? hasta el Sella. Y eso además viene desde antiguo, desde la prehistoria, desde la Edad del Hierro. Y es que además era más fácil buscar los servicios hacia el oriente que irte hacia el occidente. Las comunicaciones siempre han sido mucho peores, además de lo cual viene precisamente esa unidad de las antiguas Asturias de Santillana, ¿no? Que además tienen características comunes en cuanto a la arquitectura popular, la lengua, lo que llaman en Asturias el asturiano oriental, es el cántabro montañés, o como lo quieras llamar, que se conservó mejor allí que en Cantabria, obviamente, pero es la rama del asturleonés más oriental que compartimos, y si seguimos hacia el sur con los extremeños, ¿no? Un poco en esa secuencia desde el gallego hasta el castellano. Y escuché una conferencia una vez que buscaban conexiones con Liguria, Italia. Yo por alguna razón, nosotros íbamos a la zona sur de Suiza con frecuencia y conocemos bastante gente de Liguria, y muchas veces digo, tío, parece que me estás hablando en bable. Había un montón de palabras que digo, pero... Sí. Y llegué buscando y tal, llegué a una charla que buscaba conexiones, vete tú a saber por qué. Sí, bueno, hay una relación clara, más o menos aceptada y clara en la Edad del Hierro, porque de los diferentes pobladores de tipo céltico que llegan, hay unos que vienen de Liguria.
Entonces, eso está en las fuentes y bueno, es algo generalmente aceptado, pero tiene que haber relaciones posteriores ya para la... O puede ser el propio sustrato lingüístico, que el latín con el sustrato al final de algo parecido. Claro, puede ser, claro. Porque el sustrato influye un montón. Pero bueno, yo estos temas no controlo, hablo un poco no, yo tampoco. por hablar, me gustan y... A mí también me gustan porque estás en la zona, viajas, conectas y dices, coño, qué curioso, ¿no? Vamos a darle una vuelta. Sí. Pero bueno, a lo mejor tendría algo que ver con nuestras charlas, también. Seguro que le encontraremos. Es que para que luego los directores no me regañen porque no vayamos por irnos del tema. Lo mismo la dirección creativa o la guía argumental de esto cambia de aquí a 2 minutos, o sea que vosotros a vuestro rollo. Sí, luego ya sabes, en edición montas, me haces decir lo que no he dicho y cosas de esas. No, pero sí que la idea después es reescuchar todas las entrevistas y poder encontrar nexos de unión entre los discursos o generar nuevo contenido para grabar a posteriori que nos inspire. Sí, sí. El devenir de los hechos puede ser bastante diferente según avance la conversación. Como tiene que ser además, porque como vayas con una idea preconcebida y las entrevistas no vayan como esperas... Y más cuando desconocemos, o yo por lo menos, a todo el mundo, o las acciones en sí, o las problemáticas que hay detrás, pero es imposible que no cambien la idea, o por lo menos se vayan formando de manera diferente a como tenías pensado. Sí, pero ojo, lo bonito, por otro lado, es que venimos vírgenes, o sea, venimos a escuchar, para que nos contéis los que estáis aquí. Y eso es la mejor manera, desde mi punto de vista, de producir, porque lo que hace es que con la mente fresca estás escuchando cosas, te vas a construir tu idea, y ese es el mismo proceso que haría el que vaya a visionar el documental o el que se vaya a enfrentar a esta información si tuviera la oportunidad de visitar a todas las personas a las que vais a visitar. Hay que ir a favor de pelo, no a contrapelo muchas veces. Nos pasa con los escolares, ¿no? Lo habitual en las aulas es tocar los temas teóricos y abstractos en clase para luego salir a verlo. Coño, la mente humana no funciona así, funciona al revés. Vete a verlo primero, que se lleven la imagen y luego trabaja sobre lo que han visto. Y esa guerra la tenemos con los profes de secundaria. Guerra no, porque lo entienden, ¿no? Y siguen el consejo. Pero a veces es complicado unirlo a las directrices que te manden desde ese orden, ¿no? No, porque ellos tienen libertad para programar como quieran. Dentro de sus atribuciones pueden elegir hacer una salida al campo previa a tocar la teoría. Y lo hacen muchos de ellos. Lo que pasa es que cuesta porque tenemos una mentalidad muy platónica, ¿no? Pensamos que, pues es lo mismo que estamos hablando aquí ahora. Pensamos que porque yo venga aquí y os haga una síntesis, ya os lleváis esa síntesis y habéis captado perfectamente de lo que yo digo, y no funciona así. Lo que hacemos es deducir a partir de información variada, variopinta, y de ahí tú luego sintetizas, ¿no? Claro. Entonces ir a contrapelo, yo creo que no funciona. O que no funciona bien o que tiene muchos inconvenientes. Y de nuevo nos hemos ido del tema, no, pero aquí con filosofías. No, pero es así como... Si eso lo tienes claro, por ejemplo, se me ocurre, pues transmitir toda esta parte a gente que lo ha vivido toda la vida debería ser más fácil. Transmites cosas porque no todo el mundo está en todas las facetas en las que nos desenvolvemos nosotros. Con cada uno trabajamos algunos aspectos y sobre todo teniendo en cuenta sus necesidades o su manera de ver lo que tratamos es de entender su manera de ver el mundo y de plantear sus necesidades para tratar de dar respuesta a eso. Tratar de que entiendan todo lo que hacemos se intenta, pero es complicado. Sí que es verdad que ayuda en el caso de la gente de aquí de toda la vida, ¿no? Que nos ve por la costa y nos ve por la noche ahí y empieza... ¿Qué coño harán estos? Estos salen con la mochila llena de pulpos y andan con esas cosas, ¿no? Esto es algo bueno no vienen, algo tienen que estar haciendo, no puede ser, vengan tantas noches con tanta gente, bueno, ya se lo explicas, te explicas también porque hay que ser transparente, ¿no? Que es una vía de financiación para la organización, que tenemos gastos que no podemos asumir con el tipo de fondos que recibimos y que tenemos que hacerlo de esta manera y se entiende. Pero no podemos explicar tampoco, y lo hacemos, pero sabemos que no
que entender, por ejemplo, lo que es un geoparque UNESCO es una cosa compleja, es una... A mí me cuesta, Sí. me costaría. O sea, es que no es fácil. Que cuesta y tampoco. nos cuesta a nosotros, Es que que estamos no es en fácil, proceso. No, porque la idea inicial es muy sencilla, pero a medida que se incorporan territorios, hay que tener en cuenta que son 180 geoparques UNESCO aproximadamente en el mundo ahora mismo, y todos ellos con unas circunstancias distintas y que han ido contribuyendo al discurso general, ¿no?, de los geoparques y a la definición de lo que es un geoparque. Entonces no es sencillo, de hecho los propios criterios de valoración para poder entrar en la red, tienes 3 baterías de criterios distintas. Está el índice del dossier, que tú tienes que cumplir, es un índice estandarizado con una serie de contenidos, pero luego tienes un formulario en el que te autoevalúas con unos contenidos, y luego tienes un checklist en el cual se establece qué aspectos son críticos y cuáles no. Y estos 3 baterías de criterios no tienen una correlación directa, es decir, se evalúan 3 cosas distintas. Es un reflejo de que es compleja lo que es un geoparque, y lo fundamental y además se nos indica es que, y lo que nosotros además entendemos que es razonable, es que le contemos a la gente desde su punto en qué le va a influir, en qué le puede influir, en qué le puede ayudar, qué limitaciones le puede suponer, que son prácticamente ninguna, porque el geoparque en sí mismo no establece restricciones. Lo que te obliga es a que dentro de tu territorio el patrimonio geológico de relevancia mundial, el patrimonio más importante, esté debidamente protegido y gestionado. Pues bueno, es el transmitir lo que es un geoparque a cualquiera de los sectores con los que trabaja, ya sean los políticos, ya sea el sector hostelero, ya sea cualquiera de la sociedad no organizada, que además es otra de las dificultades. En Cantabria, como en otros lugares, pero especialmente aquí, la sociedad se caracteriza por no organizarse. Por lo tanto, si tú recurres a asociaciones, esto yo creo que lo hablamos cuando hablamos por teléfono, si recurres a asociaciones, a sociedad organizada, a la sociedad civil, te encuentras con que eso no representa fielmente a la sociedad. A mí eso me pasó trabajando en participación. Recurríamos a todas íbamos cuenca por cuenca trabajando. Tú recurrías a todas las organizaciones que trabajaban en el territorio, las asociaciones locales, pero el discurso que traían no era el que oías luego en la calle. Con respecto además a un tema muy concreto, que era la gestión del río, la gestión del agua en la cuenca. Y nos dimos cuenta de que había que involucrar a la sociedad no organizada, porque si no, lo que estabas haciendo era... crear enemigos, seguramente. Crear enemigos, por un lado, que no se sintieran involucrados y sobre todo no recoger los posicionamientos y las maneras de ver las cosas y las necesidades de la mayor parte de la sociedad de la cuenca. Y esa idea la tenemos también aquí. Es un poco más complicado trabajar, pero vamos trabajando, ya digo, con acciones concretas que nos acercan a la gente y que ayudan a transmitirles lo que estamos haciendo y para qué. Que es fundamentalmente el mantener la memoria de la última generación que queda de habitantes tradicionales, al menos en esta zona, que es la que tiene mayor presión. Recogemos la toponimia, la microtoponimia, los cuentos y leyendas de la zona, sobre todo vinculada con la geología, pero no estrictamente. En fin, ese trabajo... Se pongan los acentos en la vocal. Claro, recuperar la toponimia de verdad, la que tiene significado, porque eso es lo más valioso que podemos hacer por esta gente. Describe la historia vista desde el humano. Desde el humano, y sobre todo vista desde los que no están en la historia nunca, ¿no?, que son los artífices del mantenimiento del paisaje, etcétera. La historia de los grandes señores y de las casas nobiliarias de las Asturias de Santillana o de Santander es muy interesante, pero eso no es lo que vivió la gente común con la que nos podemos asimilar nosotros, ¿no?, hace 3 o 4 siglos. Entonces, mantener la memoria de la gente, de lo que somos la gente que habitamos el territorio, eso es importante, tan importante como la historia de las grandes familias o las luchas de poder o de ocupación del territorio o de los recursos. Pero eso vende más. Si estuviéramos haciendo un documental sobre eso, venderíamos seguro. ¿Sobre cuestiones históricas? Bueno, depende. No. Y además no estaríamos haciéndolo, lógicamente. Ya. Porque esto no lo hacemos. Esto para nosotros yo creo que empezó como una experiencia planteada como una experiencia personal y familiar. Y
se nos ha ido la cabeza mucho y ya está. Pero bueno, Adelante con hasta donde dé el cuerpo, básicamente. Pues en eso estamos, yo creo que todos estamos en esa mesa de embarcarnos en aventuras y ya cuando estás en medio de la mar ya no hay un punto de no retorno, No. ya. Hay que seguir remando. Yo lo diré otra vez 1000 veces. Llevamos 3 días, 4. Hoy es el 4. Y yo ya creo que llevo toda la vida. En esto, Me ha costado muy poquito integrarme en el proceso. Me ha sorprendido que has controlado cuando hablabas de los colonos. Me ha hecho gracia el término, ¿no? me he controlado porque yo no puedo llevar mis posicionamientos personales demasiado lejos. Pero si quieres apagamos esto, pero me interesa tu parte personal porque... Que esta parte de la gente que tiene este negocio y de las pequeñas casas que veis en medio de todas las nuevas construcciones, un poco esa experiencia vital en la que hemos visto pasar la zona de ser un pueblo en el que los niños podíamos jugar libremente y los delincuentes bajaban a tirarnos piedras a Soto y los de allá íbamos a robarle las calabazas a los de Prezanes y vivíamos una vida libre como niños a esto, que es un poco ¿no? Que es una zona urbana ya en la que no ves niños por la calle. Ves siempre con sus padres, siempre con sus familias y tiene que ser así porque la sociedad se comporta de otra manera actualmente, ¿no? Y hay riesgos que no existían entonces. Y claro, ver esa transformación... ¿Tú crees que eso es consecuencia de que la gente que haya venido era de fuera o simplemente de que nos hemos juntado muchos humanos aquí? Nos hemos juntado muchos humanos, pero siempre tienes que culpar a alguien de Vale. de las cosas que te frustran. Vale. Entonces tiene un poco de eso también y yo soy consciente, por eso no lo digo muy en serio, lo de los colonos. Lo decíamos en serio, porque claro, tú estás acostumbrado a unos hábitos y a una forma de vida determinada y de repente te encuentras con limitaciones que además no entiendes por qué. No entiendes por qué. Porque cuando tú ibas toda la vida contando las luciérnagas por la cuneta de la calle, de repente te plantan alumbrado nocturno que no alumbra a nadie, que no usa a nadie camina por la noche. Hoy en día más, pero hasta hace muy poquitos años está el ayuntamiento gastándose una pasta en alumbrar la nada para nadie. Y a nosotros nos han fastidiado una experiencia vital como niños que yo sé que mi hija ya no va a vivir aquí, al menos aquí. Si quiero que la viva va a tener que ser en otro sitio, para nada. Quiero decir, son cambios superfluos que no conducen a nada. Sencillamente la necesidad de sentir seguridad de una gente nueva que llega hace que se adopten medidas políticas y administrativas que nosotros no entendíamos. Es que no es para entenderlo, ¿no? También, a veces. O sí. Hay que entenderlo, quiero decir, que es lo que es, llega como llega y tienes que adaptarte a ello, pero sí que... Un gasto de alumbrado, por ejemplo, que es un tema que a lo mejor también deberíamos tocar alguna vez, ahora no, a lo mejor no toca, pero que suele ser uno de los mayores gastos de los ayuntamientos, el es un alumbrado gasto público. Sí, es un gasto muy fuerte, sí. Mantenimiento, cambios de luminarias, ahora está cambiando todo por LED para ahorrar más, que tampoco hay tanto ahorro porque lo que hacen es sustituir las potencias lumínicas, es decir, la cantidad de luz que se emite sigue siendo la misma, es decir, tú adoptas el LED pero iluminas más que antes. Ya. Claro, por ejemplo en Suiza, ¿Vale? en Suiza tú atraviesas una población a partir de 1 hora y aquí muchas veces puedes ir con las luces apagadas del coche, no te das cuenta porque hay luz de sobra, exageradamente de sobra. Sí. Allí no ves. Como Hay la suficiente luz para que si hay alguien paseando por la calle no se estropicie, ¿no? Sí, pero bueno, como en Reino Unido, como en Irlanda, o sea, en Reino Unido, Irlanda, en Francia, en muchos, depende de las zonas, ¿no? Pero es generalizado. Claro, en países tercermundistas como esos, ¿no? Claro. Que no tienen luces por la noche. Aquí vivimos en una cultura del nuevo rico, ¿no? Del que se note que hay poderío, porque si no tienes mucha luz en la calle parece que es que somos pobres, ¿no? Yo creo que eso influye también. Eso en países más desarrollados pues lo tienen bastante claro. Y el ahorro de pasta pública superflua, que hay gastos que hay que asumir con el dinero público que son importantes,
pues en lo superfluo te lo ahorras. Lo que se dice habitualmente, a esto siempre se nos responde lo mismo, es que no hay que por apagar las luces nocturnas no hay un ahorro, porque por las noches como no hay consumo y conforme haya menos industria va a ser menor, toda esa potencia hay que gastarla, porque si no se pierde. Ese es el discurso, ¿eh? Que lo que se hace es dar salida a un superávit energético que por las noches no se está consumiendo. Hay gente que exclusivamente coopera en el guiado de niños de safaris, ya está. Y es lo que hace, y es lo que quiere hacer y no quiere hacer más que eso, ¿no? Alguien que se involucra más, los que teníamos una implicación más alta, que no han optado, yo hice un sacrificio a nivel personal, también laboral. Dejé yo una asistencia técnica del gobierno de Cantabria y lo mismo, yo decidí sin un duro dedicarnos a esto. Sin un duro no, teniendo que poner dinero nosotros algunos años. Te iba a decir, bueno, tuviste suerte que no tuvieras que poner dinero. Tengo que poner dinero. Vale, sí. Vale. Y todavía de vez en cuando me toca. Pero es un pero cuando te comprometes, quiero decir que esto era una necesidad vital. Ya. Era tratar de esa desazón que he sentido durante años y que comparto además con muchos de los vecinos. Lo que pasa es que ellos no tienen herramientas para se quejan, pero ya está, se queda la queja en el bar y punto, y no tienen tampoco una Eso es muy del norte también, te digo. De quejarse en la cocina y luego tiras para adelante y ya está, y lo que venga. Claro. Sí, pero también quizás esa resiliencia también, lo duro que han sido muchos momentos de la historia en estas zonas, ¿no? Probablemente, y bueno, en mi casa siempre se dijo eso, con temas políticos y eso, ¿no? Mi abuela te censuraba, ¿no? Por el miedo a la dictadura y eso, y a que volviera otra vez en una situación así, que no puedas hablar de ciertas cosas porque alguien va a tomar represalias, ¿no? Es que en el norte fue muy brutal. Sí, toda la zona norte, hombre. En toda la zona donde hubo resistencia, luego... las zonas donde hubo resistencia, pues lógicamente pues, no solo fue más encarnizada la guerra, sino que la posguerra y la dictadura fue brutal. Fue peor. Hubo más muertos de represaliados post que durante la guerra civil. Sí, que es el drama de España, porque bueno, llega una dictadura, pero no tienes... Quiero decir, se cierra la guerra y lo que sea, pero claro, ya con la guerra terminada, seguir matando gente, eso es la... Porque lo comentaba el otro día, había leído un artículo que hablaba de la fuerza social, de los grupos, de la UGT, de los sindicatos, justo en el 34, 36, justo en zonas como Riaño, ¿no? Que bueno, pues la política fue, vamos a dividir, a aislar las poblaciones para que no se vuelvan a unir, a juntar, y vamos a represaliar para que no haya conciencia solidaria, ni conciencia de grupo, ni asociacionismo, ¿no? Sí. O sea que quizá también hay que buscar esa falta de unirse en asociaciones para trabajar, porque fue una estrategia del régimen anterior en esta zona, muy dura, fue muy dura. Sí, es parte de esta enfermedad, ¿no? de esta dinámica, esta vorágine de el negocio por el negocio, y si se puede y ahora me cuesta no sé cuánto, no me planteo que a lo mejor en 10 años que tengo que renovar todo el sistema no voy a poder porque no va a haber materia prima, no se plantea nadie nada, ¿no? Se plantea hacer las cosas, coño, en el sitio más razonable para hacerlas. Aquí ahí se mantiene y estamos diseñando un itinerario para contárselo a la gente. Claro, estos son municipios costeros que están todos bastante modificados, incluso los de la zona más occidental, Santillana del Mar. Están modificados porque, bueno, pues porque hay una dinámica económica desde la industrialización, pues las familias, aparte de la actividad ganadera, pues trabajan en la industria y luego mantienen pues una pequeña cuadra con algo de ganado. Pero los pueblos se modifican bastante y las viviendas también, porque responden a nuevas necesidades. Pero hay un pueblo en concreto que mantiene, Arroyo, es un pueblo de Santillana del Mar que está en un valle perdido, aislado, no solamente tiene un acceso, y ese mantiene la forma en la que se ocupaba el territorio tradicionalmente en Cantabria, es decir, el pueblo en una zona relativamente llana pero a media ladera, la zona baja, en este caso es un polié, es una estructura cárstica, no hay un río, pero el equivalente serían las vegas de los ríos, reservada para agricultura y para ganadería la media ladera. Y lo de abajo no se toca, eso es para cultivar.
y mantiene todavía ese modelo que es muy raro. Ya te digo que la ganadería de leche y luego la industria modifican cómo se ocupan los pueblos, y eso ahí se ve muy bien. Y eso es un modelo, quiero decir que no tenemos que inventar nada nuevo, hay recursos nuevos, se pueden hacer nuevas cosas, pero la ubicación racional y razonable de los recursos se ha venido perfeccionando a lo largo de milenios de civilización, y hasta hace unas pocas décadas estaba ahí como se podía hacer las cosas. Puedes modernizar eso, por supuesto, puedes mejorar las condiciones de vida de la gente, por supuesto. Puedes generar nuevos nichos de empleo y de producción, por supuesto, pero coño, cuando llegas ya a desvincularte totalmente de la ubicación razonable para cada una de las... Todos esos modelos parten de la lógica, del análisis, de la empatía. Ahora ya la tecnología permite ser totalmente ilógico. Claro, es lo que te digo, que se hace porque puedo, ¿no? Porque como lo permite la tecnología, puedo. La tecnología te permite ser ilógico, completamente de acuerdo. Que se supone que es pura lógica. Y te permite hacer cosas de cretino, con perdón, pero te permite hacer auténticas bobadas que todos hemos visto, ¿no? Megaproyectos, ¿no? Que como se puede hacer, pues este megaproyecto que se queda en nada porque al final es inviable, ¿no? Pero una recogida selectiva, y se dedica todos los días, una vez que construye esto, a ir a recoger residuos manualmente y los va depositando en cada uno de los sectores. El parque natural lo que hace es ir y recoger de esas estructuras que forma este señor con la madera que ha llegado allí con las redes, y él dedica todos los días un tiempo a eso, y a ello se suma gente. Es decir, el dejar la madera en la playa no solamente tiene un beneficio ambiental, claro, sino que tiene un beneficio ambiental, porque estás proporcionando los nutrientes que necesitan las comunidades pioneras de duna, sino que además está proporcionando recreo para muchas personas que acuden, que construyen cabañas, que juegan con los niños, genera es que no hay nada más un nuevo uso. Que estar en un sitio natural y no tener una piedra y un palo. Eso es. Es que eso es traumático. Eso es. Entonces la gente que construye estas cabañas al mismo tiempo colabora con esto, y se genera al final de manera espontánea una cosa muy bonita. Es que los propios usuarios, algunos usuarios de la playa, no vamos a generalizar porque es un sector concreto, pero perciben esta intención sin necesidad de conocer a este señor y empiezan a colaborar y a cooperar. Y esa cosa espontánea nunca hubiera surgido si no se llegan a dejar las maderas en esa parte de la playa. ¿Y eso cómo se transmite para que ese tipo de iniciativas al menos se respeten? Bueno, no te digo que no todo el mundo lo respeta, porque en ocasiones ha habido gente sí, que lo ha echado abajo y que ha organizado, ha hecho hogueras y ha quemado parte de las... Pero en general es espontáneo. Es decir, tú ves algo que tiene lógica, que la entiendes rápidamente, la captas al vuelo y te sumas. Correlación no siempre implica causalidad. Hay una imagen, hay un meme muy bueno por ahí circulando últimamente, es un tejado hundido por la nieve que tiene una curvatura, es un tejado de chapa, y justamente en la zona más baja hay un gato tumbado tomando el sol. Es decir, eso es, digamos que ahí hay una correlación, pero no hay causalidad. Es decir, el gato está en la parte más baja, pero no es el gato y el peso del gato el que lo ha hundido. Pero cuando se dan fenómenos que tienen un patrón reconocible y que al reconocerlo, la interpretación que da mayoritariamente la gente es la correcta y hay causalidad, pues se producen este tipo de fenómenos espontáneos tan chulos y tan curiosos. Y si eres capaz de canalizar los esfuerzos para generar este tipo de reacciones espontáneas, nosotros lo hemos utilizado en voluntariado para limpieza de residuos. Cuando tú organizas un grupo y vas a recoger residuos, pues bueno, tienes que dar una pequeña charla, la gente ya sabe más o menos a lo que va. Pero durante el confinamiento lo que hicimos fue colocar entre al inicio y al final de cada tramo de la costa, hicimos unas estructuras de hierro en las cuales dotábamos de guantes y bolsas,
y un pequeño cartel en el que se indicaba que al finalizar el tramo tenían un sitio para depositar la basura que encontraron, y la gente de manera espontánea en los primeros meses tras el confinamiento se daba un paseo, recogía los residuos y los depositaba al final. Eso funcionó bastante bien. Pero claro, era un momento distinto al que vivimos ahora desde el punto de vista sociológico. Es decir, estábamos todos confinados, era una oportunidad de salir fuera y ganas de hacer cosas y, ¿Se nos ha olvidado bueno, ya? no lo hemos vuelto a poner en marcha, pero probablemente no funcione tan bien ahora como en ese momento. En ese momento fue mayoritario, es decir, quedó la costa limpia de residuos como no había estado en mucho tiempo. Y lo probaremos otra vez, a ver si funciona. O sea que si nos ponemos sí somos capaces. Sí, el caso es que tiene que ser la propuesta, tiene que ser atractiva y tiene que percibir el usuario que colabora de forma libre, no sentirse obligado a hacerlo. Ya. Porque hay parte de los usuarios que no lo van a hacer. Pero el que tiene tendencia a hacer estas cosas, si entiende el mensaje, ¿no? Igual el tema viene en que no sea una institución, un colectivo o un algo que te proponga una iniciativa a la que tú tengas que asumar, o sea, a la que sumarte y asumir un discurso o un paso o algo una serie de directrices que tengas que seguir. El paso correcto será hacerlo anónimo para que parezca espontáneo, que parezca que ha surgido. Que sea un igual a ti que ha adoptado una iniciativa a la que tú te sumas a un igual. Porque es cierto que cuando estas cosas vienen de arriba, vienen de la administración o de organizaciones incluso, hay más rechazo a ese tipo de cosas y al final los usuarios que colaboran con esas cosas son siempre los mismos. Pero hay un sector al que no vas a llegar. Los mismos que están realmente vinculados a esa institución, tienen simpatía, y los que no, por el simple rechazo, directamente que no van a colaborar, sí. Sí, y los que están vinculados a muchas cosas. La gente que está implicada, y eso os lo habrán comentado también, está implicada en muchas causas distintas. Es decir, hoy teníamos aquí gente que está en Ecologistas en Acción, que está en otros movimientos sociales, pero esos no son el reto, porque esos ya están. Quiero decir, esos ya forman parte de la cuadrilla que va remando, ¿no? El reto está en seducir a otra gente distinta, porque la sociedad es mucho más amplia que eso, y ahí eso es lo difícil y lo complicado. La finalidad de esto no es una clase magistral. No es una actividad didáctica, formativa. Es una actividad, la finalidad última es crear vínculos emocionales de la gente con el territorio. Y eso lo consigues de muchas maneras distintas. Está quien va a ver el paisaje y hacer las fotos y se queda con 4 cosas. Está quien va que le cuentes cosas que mañana no se va a acordar de nada, que no es la finalidad. La finalidad no es aprender y adquirir unos conocimientos, es disfrutar del momento y estar en una charla más o menos amiga, tampoco muy de coleguitas, pero sí el equilibrio. Y el equilibrio es difícil y no siempre se consigue, pero bueno, esa es la lucha diaria. Bueno, tú ya has conseguido muchos puntitos en la zona central, ¿eh? Y eso que pido que... Me ha gustado el formato también de valoración. Sí, la diana es muy guay. Sí. Porque enviar encuestas después no funciona, la gente quiere hacer la actividad y luego se marcha para casa y se olvida. Y mandas encuestas y no te las complementa prácticamente nadie. Y esto es sencillo, es muy buena, se usa mucho en dinámicas porque es buenísima. La contrapartida, el problema que tienes es que cuando tienes puntuaciones bajas no puedes discernir el porqué. Pero ya lo sabes, es decir, que tú cuando has estado desarrollando las cosas ya sabes los puntos débiles y no te encuentras grandes sorpresas. Pero al principio es problemático cuando no avisas y cuando no pides que se puntúe de una manera más o menos objetiva, y yo hoy incido en fallos que yo soy consciente para que las puntuaciones sean acordes, porque si no va todo al centro, ¿eh? Si la gente queda más o menos contenta con lo que has hecho, van todas las puntuaciones al centro y eso no te aporta ninguna información, no sirve para nada. Claro. Te quedas muy contento tú y muy satisfecho, pero es saber basura. Lo que se ha fallado para cambiarlo. Quería preguntarte, porque ayer Óscar fue muy combativo con la escalada. ¿Aquí también genera mucho problema la escalada? En concreto en el territorio en el que trabaja Seo Castro y en el que Óscar está más vinculado, tiene un problema con las aves que nidifican. Claro. Tienen alimoche, tienen buitre,
tienen halcón peregrino y genera problemas serios allí. Claro, pero Aquí en este espacio no Aquí no, y la escalada es, bueno, existe, la gente viene a escalar prácticamente todos los días, hay 2 vías abiertas, la aguja de las gaviotas que cayó ya no se escala, pero por el momento, desde nuestro punto de vista, no hay un impacto muy fuerte. Claro, Son circunstancias territoriales distintas. Claro, los pájaros no es una zona que nos guste mucho. Sí, hay halcón peregrino, pero el halcón peregrino aquí nidifica en varios lugares y suele rehuir las zonas con más presencia humana. Aunque a veces sí pasa, ha nidificado en zonas de paso intenso y es una gozada porque los bichos están confiados y te permiten desde el camino a unos pocos decenas de metros, a 20 metros, poder ver la pareja y ver las polladas ahí. Luego la otra es porque hemos visto la bici, ¿verdad? La bici sí. que yo al principio no sabía si eras, siendo un terreno protegido, dedicado o tal, o de interés, si era solo terreno, o sea, solo sendero, o puede andar por donde quiera. Las bicis, según el plan de ordenación de recursos naturales, no pueden circular fuera de pistas, no pueden circular por los senderos. Lo que pasa es que la ampliación del parque natural es muy reciente, es del pasado año y todavía no está plenamente asentado, y además ese tipo de medidas hay que irlas poniendo poco a poco, sí. La cuestión de las bicis aquí es que lo que hay son profesionales que entrenan y lo demás es por emulación, es un fenómeno de emulación, es decir, gente aficionada que, como los profesionales, pues, se hacen unas fotos aquí y hacen el camino, pues lo hacen. Y el problema es serio, o sea, genera unos problemas de erosión serios, y ahí nosotros tenemos un debate interno importante, y es, entendemos que la bicicleta es un medio muy bueno para visitar la zona, pero genera este problema de erosión. ¿Qué se hace? Se barajan varias alternativas. Una de ellas es que la federación se encargue de la restauración de los quiero decir, para poder seguir permitiendo el tránsito de bicicletas, que sea la federación quien se encargue de la restauración periódica de los desperfectos que ocasionan las bicicletas. Eso es problemático porque muchos de los que van en bicicleta no están federados. Claro. Y la federación va a ser difícil que lo asuma. Creo que a medio plazo se va a canalizar el tránsito en bicicleta por las pistas y no por los senderos, porque además es incompatible el tránsito peatonal con el de bicicletas. Claro. Y ya lo hemos visto hoy, tenemos que apartarnos para que pasen unas bicicletas. En ocasiones vienen con música puesta, en fin, no todo el mundo. Igual no muy apropiadas. En ocasiones también, sí. Y sobre todo que a medida que se va erosionando el camino genera un problema de erosión que es invisible, es un problema fantasma, porque la bicicleta, a pesar de llevar prácticamente el mismo peso que una persona, ejerce mucha presión, porque al final tienes todo ese peso concentrado en 2 puntos. Y esa presión, que además es lineal, lo que hace es compactar el suelo que está debajo, genera un problema de subfusión, es decir, que la erosión va por debajo, no la estás viendo, se erosiona, se generan conductos por debajo por los que circula el agua hasta que colapsa. Una vez que eso pasa, el ciclista ya no va a pasar por ahí, sino que va a elegir otro camino, de modo que va ampliando ese problema de erosión. Y es socialmente complicado y tenemos que meterle el diente con tiento y ver un poco cómo se hace esta cosa. Y eso lo tenemos que hacer con el Parque Natural. Es la dirección del Parque Natural quien tiene que tomar las decisiones y quien es competente para hacerlo. Nosotros podemos sugerirle, en fin, nuestro trabajo es más eso, de opinar, de pensar, meditar y proponer cosas, que el de gestionar. Nosotros no gestionamos directamente, que creo que tampoco debería ser nuestra función. Eso ha conducido ese papel a cosas interesantes, porque al no ser directamente la administración ambiental, podemos tener relación con otros actores que tienen el poder de modificar la realidad. Por ejemplo, el Seprona. Es decir, la consejería tiene su propia guardería, la guardería es limitada, son pocos guardas, se dedican a muchas cosas, caza, pesca, están en todos los espacios naturales protegidos, en todos los ríos, en todas partes, y hay poca vigilancia aquí.
Nosotros lo que hacemos es reunirnos con el Seprona directamente y plantearles, oye, hay esta problemática, es competencia vuestra también porque es normativa ambiental y Eso ya depende de delegación de gobierno. es la Guardia Civil, es un ente propio. Y el pasado año, no, el anterior, había un problema de vehículos que se metían hasta el acantilado y cuando fuimos a planteárselo al Seprona les dijimos, hombre, sería conveniente una campaña antes de empezar a sancionar informando. La respuesta fue muy sincera y muy correcta, fue la Guardia Civil no informa, la Guardia Civil está para hacer que se cumpla la ley. Y aún así, sí que dedicaron unos cuantos días a informar a los usuarios que hacían este tipo de cosas para que no volvieran a meter los vehículos. Hombre, pues si te informa la Guardia Civil, te llega el mensaje, una información. te llega el mensaje un poco más directamente, ¿no? A lo que me refiero es a que ellos supieron entender que, hombre, que entrar a sancionar directamente que podía ser, porque son sanciones que pueden ser fuertes también, sí, ¿no? Porque es un espacio natural protegido, en fin, puede llegar a los 6.000 euros y que no es una broma. Entonces, el informar antes, y en eso colaboró también la policía local de Piélagos, que también tenemos una relación relativamente estrecha con ellos. Y eso es algo que la administración no se puede permitir. Por ejemplo, la dirección del Parque Natural tiene que tirar de sus recursos para hacer lo que tiene que hacer, punto. No va a recurrir no va a pedir ayuda a la policía local de un ayuntamiento, ni va a pedir ayuda al Seprona. Y eso, claro, limita mucho la capacidad de acción. Y el poder nosotros engranar de alguna manera esa colaboración, yo creo que es algo que es bueno. Servir de nexo para eso. Sí, conseguimos cambios mucho más rápido que de los que conseguiría cada uno de esos entes por separado. Y eso con respecto a las bicis, como ves me voy de las bicis al papel de Seprona. Pero yo ahora ya sufro por ti, ¿eh? No... Sí, no, yo me voy a marchar, lo único voy a pedir la cuenta para... No. Para una... ¿No qué? ¿Invitáis? Hombre, claro. ¿En serio? Sí, claro. Faltaría más. Nada, oye. Estaría bonito. Os lo agradezco. Después del palizón que te hemos dado... Nada, el palizón que os he dado yo. Ya veis que tengo cuerda para rato. Lo que he hecho es hablar mucho y escuchar poco, que eso no me gusta tampoco, pero bueno. Pero es que hoy te toca. Se supone que tenéis que tomar recursos, claro. Voy a venir a ya si quieres, como luego tendrás que venir a Madrid a contarlo. Ajá. Cuando esté todo organizado, pues si quieres quedamos contigo un día antes y te contamos nosotros. Perfecto. O la aventura, a lo mejor nos toca. Yo creo que sería bonito que esta aventura que la registremos también desde nuestro punto de vista y contarla también, porque podría servir incluso para que más gente le diera por hacer estas cosas. Yo estaba escribiendo un diario. Toma ya. Y desde que dejé de hacerlo, lo que más me jode es no acordarme de lo que ha pasado en este tiempo. Sí. ¿Y te refieres a estos 4 días o a eso? Llevo más tiempo. Vale. Ya. Pero igual es momento de retomarlo. Sí, yo solo hago diario en los viajes, y claro. Eso lo agradezco un montón. Cuaderno de en la vida cotidiana, eso es. En la vida cotidiana no tengo tiempo de tanta historia. Muy bien, pues venga. Pero bueno, oye, te despedimos. Un placer, os agradezco muchísimas gracias la visita, espero que os sirva el material. Seguro que sí, no. Ya nos contáis. Hoy tenemos más curro, solo nos dais curro. Oye, lo que os metéis vosotros, a mí no me involucres en vuestros barcos, esa yo tengo el mío.